Buenas, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase de geometría. Hoy va a ser una clase de geometría bastante intensa, por decirlo así, ya que hoy culminamos lo que es la elipse eh, en coordenadas cartesianas. Las siguientes clases vamos a estudiar la elipse, pero en otro tipo de coordenadas, se llaman coordenadas polares, y si alcanzamos a ver las ecuaciones paramétricas. Entonces la idea es que por lo menos alcancemos a ver las cartesianas, que las terminamos hoy, eh, las polares, que las revisamos la próxima clase, y si tenemos al menos una clase para paramétricas, sería lo ideal. Entonces, por favor presten mucha atención. Vamos a hacer un enlace, un enlace entre las elipses y las circunferencias debido a su similitud entre sus ecuaciones canónicas. Vamos a pasar ahora de ecuación canónica a ecuación general, porque también es importante revisar cómo es que se hace esa expansión de esas ecuaciones hasta llegar a la general. Ojo, no es general a canónica, sino de canónica a general. Y finalmente tengo preparado un ejercicio completo en donde se aplican los conceptos de elipse, o sea, un ejercicio en contexto de la vida cotidiana en donde vamos a aplicar todas esas cosas que ya aprendimos de la elipse. Entonces, por favor, presten mucha atención. Eh, Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, entonces, em, como ya les había comentado, entonces vamos a hacer una relación, vamos a encontrar la relación que hay entre la ecuación de una elipse, ecuación de una circunferencia. eh, las de qué, perdona, ¿no? Sí, básicamente las coordenadas polares trabajan con ángulos, entonces podríamos estar trabajando o con ángulos en radianes o con ángulos en grados. ¿Listo? Pero también se pueden trabajar no solo con pi, sino con radianes, sino con grados. Pero sí, efectivamente se trabaja con un ángulo. Listo. Bien, entonces ahora sí vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Les comentaba, vamos a hacer o sea, como el enlace que hay entre lo que son las elipses y las circunferencias, eh, desde su ecuación canónica, ¿sí? Entonces voy a mostrarles nuevamente una ecuación general de algo que podría ser una elipse o una circunferencia. A ver, entonces póngale cuidado. Bueno, el propósito: solucionar problemas de aplicación acerca de la circunferencia y la elipse por medio del análisis de enunciados y la determinación de elementos como radio, semiejes, excentricidad, centro, distancia focal, entre otros, con el fin de dar respuestas a preguntas en contexto. Entonces, voy a colocar el siguiente para poder hacer primero como la enunciación, eh, la siguiente ecuación, perdón, menos 20y más y cuadrado más 6y más 60 igual a 0. Bueno, entonces tenemos esa ecuación, ¿sí? Tenemos esa ecuación. Ahora, la idea es poder entender o saber qué tipo de cónica es, si es una circunferencia o es una elipse, ¿sí? Entonces para ello vamos a implementar el método de pasar de ecuación general a ecuación canónica. Entonces por favor presten mucha atención, yo sé que ustedes tienen claro este método. Entonces, lo primero es agrupar las x en un paréntesis, agrupar las y en otro paréntesis, colocar el 60 que está sumando, pasarlo a restar. ¿Sí o no? Ese sería como lo primero que tendríamos que hacer. Ahora, hay que revisar entonces si el x cuadrado y el y cuadrado hay que sacarles algún número, ¿sí? Acuérdense que este x cuadrado podría haber estado aquí multiplicado por algún número y aquí el y cuadrado también podría estar multiplicado por cualquier otro número. Sin embargo, aquí no tiene ningún número, o sea que no hay que sacar factor común, sino simplemente
vamos a completar los cuadrados. Ustedes ya deben saber con qué números se completan los cuadrados en cada uno de estos ejercicios. A ver, ojo, no se sacó factor común porque no hay ningún número aquí al lado del x cuadrado ni del y cuadrado. Entonces, a ver, cuénteme, ¿con qué se completa acá? ¿Con qué número? 100. 100. Con 100. Correcto, muy bien. ¿Y aquí con qué número? 9. Con 9. Listo. 9. Ojo que acá el 100 tendría que ir multiplicado por el número que está aquí afuera. Pero como no hay número, es un 1. Entonces 1 por 100, 100. Por lo tanto se balancea aquí con un más 100. ¿Sí o no? Y acá, lo mismo. 9 por 1, 9. Entonces se balancea con un más 9. Y pues ya podríamos factorizar, ¿no? Entonces aquí sería la raíz del primero, la raíz del último, o sea la raíz de 100 es 10, el signo de la mitad y se eleva al cuadrado. Más, aquí se hace exactamente lo mismo. Entonces tendríamos acá y cuadrado, o sea y, la raíz del segundo, que en este caso sería 3, el signo de la mitad, que es más, y eso se eleva al cuadrado. Bien, pregunta, ¿cuánto nos daría menos 60 más 100 más 9? 49. 49. Listo. Según lo que nosotros acabamos de encontrar, tendríamos que dividir toda la fracción en 49 y revisar qué nos daba A y qué nos daba B. Voy a hacer como un paréntesis acá, voy a hacer como un salto y voy a seguir con el proceso, ¿no? El proceso normal, que sería dividir todo en 49, ¿no? 49 acá más y más 3 sobre 49 y aquí 49 sobre 49. Pero des en cuenta que acá entonces nos quedaría que no hay necesidad de simplificar nada porque arriba ya está el 1. O sea que quedaría abajo 49 y acá en y también quedaría 49. O sea que este proceso que está en rojo fue en vano. ¿Por qué fue en vano? Porque aquí ya debimos habernos dado cuenta que era una circunferencia. ¿Sí? Es una circunferencia. ¿Por qué es una circunferencia? Porque su ecuación general, vea, su ecuación general la voy a colocar aquí como en verde, es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Creo que en algún momento yo se las había mostrado, y si no, pues ahí está la ecuación general de una ecuación canónica de una elipse, de una circunferencia, perdón. Entonces voy a colocar acá la ecuación canónica de una circunferencia. Entonces, como ecuación canónica, entonces debe dar cierta información importante. ¿Qué información da? Entonces, ojo que este proceso de acá simplemente no era necesario. ¿Por qué? Porque no lo podríamos tratar como elipse, ¿sí? Si lo tratamos como elipse, entonces tendríamos que decir que A, des en cuenta que aquí tendríamos que decir entonces que A es 7 y que B es 7. Pero si A y B son lo mismo, entonces no estamos hablando ni de A ni de B, sino estamos hablando de un radio, que en este caso vale 7. Vea, acá, radio al cuadrado, 7 al cuadrado, 49. Efectivamente, el radio sería de 7 unidades. ¿Listo? Entonces, como ecuación canónica tenemos información importante. Por ejemplo, el centro. ¿Quién podría decirme dónde está el centro de esta circunferencia? En 10, menos 3. 10, menos 3. 10, menos 3, correcto. En 10, menos 3 se le cambia el signo igual. Y el radio, ya habíamos dicho que el radio era 7, ¿no? La raíz de este numerito que nos salga acá. Y listo. O sea que ya tenemos la posición o la ubicación geométrica de esta cónica. Es una circunferencia de radio 7 con centro en 10, menos 3. Con centro en 10, menos 3. Rápidamente vamos a divisar en GeoGebra que nos esté dando efectivamente lo que les estoy diciendo. Podríamos colocar ya sea la ecuación inicial o la ecuación final, o sea, podríamos colocar la ecuación general o la ecuación canónica. ¿Listo? Esperen un momentico mientras carga. Ahí está. Entonces, coloquemos la ecuación inicial, o sea, x cuadrado menos 20x más y cuadrado más 6y más 6y más 60. Más 70.
más 60, correcto, igual a 0. Listo. Revisemos si efectivamente nos dio lo que debería darnos, ¿no? Entonces, efectivamente es una circunferencia, vea, es una circunferencia en donde el centro, no sé si ustedes lo alcanzan a divisar, el centro está en 10, menos 3, vea, 10, menos 3, y hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, se mueve 7 unidades, ¿no? De menos 3 a 4, 7 unidades. De menos 3, de 10 a 17, 7 unidades. O sea que efectivamente nos dio una circunferencia. ¿Sí? Nos dio una circunferencia. O sea que por eso es que debemos hacer como esa salvedad en la comparación entre una elipse y una circunferencia. ¿Vale? Entonces voy a pegar esto ahí en el tablero para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo. Ok. Entonces, por favor, atentos a lo que se acabó de ver. Yo sé que no es la gran cosa, pero es necesario, digamos, que ser puntuales con lo que acabamos de encontrar, ¿sí? Entonces, vean, todo lo que acabamos de decir es correcto, ¿no? El centro está en 10, menos 3. Ahí está el centro. Y el radio, hacia donde usted lo vea, 7 unidades y 7 unidades, vea. 7 unidades. De 10 a 17, 7 unidades. De menos 3, vea. De menos 3 a 4, 7 unidades. O sea que esto es una circunferencia centrada en 10, menos 3 de radio 7. ¿Listo? Bien. Ahora, quiero mostrarles también los procesos que se deberían realizar para poder pasar, por ejemplo, de una ecuación general a una ecuación canónica. ¿Sí? De una ecuación general a una ecuación canónica. Entonces, espero que presten bastante atención acá. A ver, vamos a hacer el proceso contrario. Con esta ecuación. Y voy a hacer también otro proceso contrario con una elipse. Entonces, voy a colocar acá la ecuación que nos había dado como canónica, ¿no? Como canónica. En este caso tendríamos x menos 10 al cuadrado más y más 3 al cuadrado igual a 49. ¿Cuál es la idea? La idea es poder pasar esta expresión a la forma general. Acuérdense, ax cuadrado más bx más cy cuadrado más dy más e igual a 0. O sea, quitar los paréntesis y dejarlo todo en un solo piso. No dejar nada en fracción si en dado caso se puede. ¿Listo? Entonces, ese proceso, ¿cómo se hace? Presten mucha atención. Entonces, ustedes ya deberían saber cómo se expande un binomio al cuadrado. Entonces, ustedes deberían saber aquí que quedaría primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 10, 20, por x menos 20x más el segundo al cuadrado. O sea que nos estamos devolviendo, si se dan cuenta, nos estamos devolviendo en el proceso. Más y cuadrado, porque es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 3, 6, 6y, más 6y, más el último al cuadrado, o sea, sería más 9, ¿sí? Y esto sería igual, ojo que esto tendría que como encerrarlo, hacia allá vamos, ¿no? Y esto sería igual a 49, ¿sí, no? A 49, que este es el mismo número que está acá. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Lo último que tendríamos que hacer es pasar el 49 aquí a restar. Entonces tendríamos, vea que tendríamos x cuadrado menos 20x más 100 más y cuadrado más 6y más 9 y menos 49. ¿Sí? Entonces ahí es donde usted hace lo que se conoce como términos semejantes. Entonces el 100 con el 9 y con el 49. Y pues esos tres números, ¿cuánto nos da? 100 más 9 más menos 49. ¿Cuánto? 60. 60. 60, correcto. Vea, y el ejercicio realmente era develar lo que nosotros hicimos de un lado a otro, vea.
Pasamos de general a canónica y ahora nos estábamos devolviendo de canónica a general y efectivamente nos dio la misma ecuación, ¿ve? La misma ecuación nos dio, ¿sí? Nos dio la misma ecuación. Esto se llama pasar de canónica a general. ¿Listo? Porque también debemos saber cómo pasar de canónica a general. Y el último ejercicio antes de ver el problema que tengo preparado para ustedes es cómo pasar una canónica que es de una elipse a una general. Entonces póngale cuidado. Tenemos la siguiente ecuación: x menos 7 al cuadrado sobre 25 más y más 9 al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo pasar esto a la forma general? Por favor presten mucha atención porque es la primera y única vez que lo voy a hacer, y de pronto en algún ejercicio que yo les pida, ya sea en un taller o algo, deben hacerlo, ¿vale? Entonces póngale cuidado. Tenemos dos fracciones y para sumar fracciones, ojo, para poder sumar fracciones nosotros debemos aplicar el método de la carita feliz, ¿no? El método de la carita feliz. Entonces se multiplica el 4 por todo esto, entonces nos quedaría 4 por x menos 7 al cuadrado más, se multiplica el 25 por este pedazo de acá, entonces quedaría 25 por y más 9 al cuadrado sobre 25 por 4, ¿no? Que es la multiplicación de los dos de abajo. 25 por 4 es 100. Espero que se haya entendido, ¿no? Se multiplica esta diagonal, se le suma esta otra diagonal y se multiplica lo de abajo para que nos dé el denominador. Y eso es igual a 1. Ahora, tenemos un 100 que está dividiendo, o sea que ese 100 podríamos pasarlo a multiplicar, ¿no? Entonces nos quedaría algo así como 4x menos 7 al cuadrado más 25 por y más 9 al cuadrado igual a 100 por una 100. O sea que ya quitamos con este simple proceso, quitamos las fracciones. O sea que ya sería solo quitar, digamos, los binomios, o sea, expandir los binomios como usted ya conoce, ¿no? Entonces aquí quedaría 4 por, vamos a expandir primero este binomio. Entonces quedaría el primer término al cuadrado, o sea, x al cuadrado, menos, porque aquí es menos, dos veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 7, 14, 14 por x, menos 14x, el último siempre es positivo, más el segundo al cuadrado, que sería 49, ¿sí? Ahí expandimos este binomio. Espero que sea sencillo para ustedes, ¿no? ¿Tienen preguntas? ¿No? Ok, puedo seguir. Entonces, más 25, expandimos este binomio. Vea, primer término al cuadrado, entonces colocamos entre paréntesis primer término al cuadrado, aquí sería más, ¿no? Dos veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 9, 18, 18 por y, entonces 18y. Más el segundo al cuadrado, que sería 9 al cuadrado, o sea, 81, igual a 100. Entonces vea el proceso que estamos haciendo, ¿sí? Lo que hicimos fue expandir este binomio y expandir este otro binomio, pero aún no hemos multiplicado por 4, o sea que el siguiente proceso sería hacer esta distributiva, ¿no? Acá y acá. ¿Listo? Entonces espero ahí atentos a la calculadora. 4 por x cuadrado es 4x cuadrado menos 4 por 14 56. 56, perfecto, 56x más 4 por 49 196. 196, perfecto. Vamos con este acá. 25 por y cuadrado, entonces 25y cuadrado más 25 por 18. 450y. 450y, perfecto, más 25 por 81. 2025. 2025, correcto. Y eso está igualado a 100. Y pues el último paso, creería yo que ya ustedes lo tienen claro, que es pasar este 100 aquí a restar. Entonces quedaría 4x cuadrado menos 56x más 196 más 25y cuadrado más 450y más 2025, y pasamos a restar este 100, o sea quedaría menos 100 igualado a 0. Los únicos términos semejantes entonces sería este 196, este 2025 y este 100. Entonces sacamos ese resultado, ¿vale? ¿Cuánto nos daría esto más esto menos 100? $2121. 2121. O sea que ese es el término
el término independiente, 2121, positivo, ¿no? Y el resto, entonces sentaríamos a colocar lo que está dentro de la general, ¿no? Entonces, ax cuadrado, o sea, aquí en este caso sería 4x cuadrado, menos 56x, más 25y cuadrado, más 450y, y el término independiente. Y ya nos devolvimos en el proceso. Pasamos de la ecuación canónica a la ecuación general. Siempre en las clases pasadas estábamos tratando de pasar de la general a la canónica. Ahora necesito que ustedes también entiendan que existe un proceso de pasar de canónica a general. Y las ecuaciones generales también se trabajan. ¿Listo? Porque son ecuaciones con un solo piso, lineales, polinómicas. Entonces, entender que este proceso también es muy importante tenerlo en nuestra mente. ¿Vale? Entonces yo creo que con esto ya realizamos nuestra combinación de lo que es circunferencia y elipse. Acuérdense que las circunferencias también pueden estar centradas en cualquier punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendría que colocarles que la ecuación canónica de una circunferencia centrada en hk sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Ojo, r al cuadrado, ya no hay ni a ni b, porque a y b van a ser iguales, por eso es que es igualado a r al cuadrado. O sea que el número que usted tenga aquí a la derecha le va a tener que sacar raíz para poder encontrar realmente cuánto vale el radio, ¿no? O sea, aquí por ejemplo el radio de esta circunferencia nos había dado 7, por eso es que de ahí en adelante tendríamos el radio 7. ¿Listo? Bien, espero que se haya entendido y ustedes puedan, digamos, que divisar en dónde quedaría, por ejemplo, a ver, antes de seguir con el ejercicio que tengo para ustedes, pónganle cuidado. Tenemos la siguiente circunferencia, se las voy a dar en canónica. A ver, x más 2 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 81. ¿Quién podría decirme dónde está el centro de esa circunferencia y cuál sería el radio? Sería menos 2,5. El centro está en menos 2,5. ¿Y qué radio tiene? 9. ¿Listo? Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo el asunto. El centro de esta circunferencia estaría en menos 2,5. O sea que el centro de esta circunferencia estaría en el segundo cuadrante, ¿no? Menos 2,5, o sea, en el segundo cuadrante. Y su radio sería de 9 unidades. O sea, a partir de ese punto de menos 2,5, contamos 9 unidades hacia la izquierda, 9 unidades hacia la derecha, 9 hacia arriba, 9 hacia abajo y trazamos la circunferencia. ¿Vale? Ojo, la excentricidad de la circunferencia, ¿cuánto es? 0, 0. 0, correcto. La excentricidad de una circunferencia es 0. ¿Listo? Y la excentricidad de una elipse está entre 0 y 1. ¿Vale? Está entre 0 y 1. Bueno, entonces yo creo que ya con esto podríamos ahora sí abordar el ejercicio que tengo preparado para ustedes. Tenemos 20 minutos. Ojo, tenemos 20 minutos, así que necesito que ustedes realicen como esa lluvia de ideas para poderlo solucionar. Vale, cuidado. Esperemos que se entienda el contexto. Dice, una pista de patinaje de forma elíptica se encuentra dentro de un polideportivo distrital con coordenadas en decámetros. Ojo acá, con coordenadas en decámetros. Espero que usted se acuerde que es un decámetro, ¿no? Un decámetro son 10 metros, ¿no? Con coordenadas en decámetros y ecuación tal. Entonces tenemos la siguiente ecuación. Dentro de ella hay dos torres de luz ubicada en los focos de la pista, o sea, ubicada en los focos de la elipse. Dos torres de luz ubicados en los focos de la elipse. Además, se construye un área circular de pasto sintético, o sea, adentro de la elipse hay un área circular de pasto sintético con el mismo centro de la elipse y diámetro 6 decámetros. Ojo, diámetro, no radio, sino diámetro. Si el diámetro son 6 decámetros, ¿cuánto sería el radio? 3. 3, ¿listo? 3 decámetros. 3 decámetros de radio sería esa circunferencia. Entonces, un área circular de pasto sintético con el mismo centro de la elipse y diámetro 6 decámetros para que los deportistas realicen su precalentamiento antes de la competencia. La demás área se encuentra constituida por pavimento especial de pista.
¿sí? Entonces espero que ustedes se imaginen que tenemos una pista de manera elíptica y adentro tenemos una circunferencia de diámetro 6 decámetros, en donde ese espacio está hecho de pasto sintético y lo demás está hecho de pavimento especial de pista, ¿sí? Pavimento especial de pista. Entonces tener en cuenta esa gráfica ahí por lo menos mentalmente. Vea las preguntas que van a hacer. Dice, ¿qué distancia en metros separa las dos torres de luz? ¿Qué distancia en metros separa las dos torres de luz? Ojo que la pregunta está en metros. ¿Cuántos metros hay entre torre y torre? ¿Listo? B. Una pista de patinaje certificada por la Federación Colombiana de Patinaje debe medir más de 400 metros. Ojo, la pista como tal, o sea, estamos hablando del perímetro. La pista debe medir más de 400 metros y debe tener una excentricidad entre los valores de 0.5 y 0.6. ¿Esta pista técnica puede ser certificada? C. ¿Cuántos metros cuadrados están constituidos por pavimento especial de pista? Entonces, acuérdense del dibujito. Entonces estaríamos hablando de encontrar el área entre la elipse y la circunferencia, lo que está en la mitad, ¿no? Lo que está en la mitad, ¿vale? Y D. ¿Cuál es la ecuación general de la circunferencia que se encuentra dentro de la elipse? ¿Cuál es la ecuación general de la circunferencia que se encuentra en la elipse? Ojo que aquí nos están pidiendo la ecuación general, o sea que prácticamente que este podría ser un punto de un taller, ¿no? Un punto de un taller. Aquí con este ejercicio podríamos estar aplicando todos los conocimientos que ya sabemos de elipse y circunferencia. Entonces, ¿qué sería lo más lógico para poder para poder solucionar todas estas preguntas? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, cuéntenme. Graficar la ecuación. Graficar la ecuación, pero antes de graficarla necesitamos... ¿Cómo hacemos para pasarla? ¿Qué? Pasarla a canónica. Pasarla a canónica, correcto. Hay que pasarla a canónica. ¿Y por qué? Pues porque la ecuación canónica nos da casi toda la información que necesitamos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a canónica rápidamente esa ecuación. O sea, eso es lo más sensato que deberíamos hacer, ¿no? Entonces, cogemos la ecuación nuevamente. 16x cuadrado más 128x más 25y cuadrado menos 300y más 356 igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a canónica esta ecuación. Entonces, primer paso, agrupar las x, ¿no? Agrupar las x acá y acá. Aquí lo agrupamos en un paréntesis y el 356 que está sumando pasa a restar. Listo. Bien, ¿qué hacemos acá ahora? Factor común. Factor común, vale. Entonces sacamos el 16 como factor común, entonces quedaría 16 factor común de x cuadrado más, ¿cuánto aquí daría? 8. Más 8x. Completamos acá con un espacio para completar el cuadrado. Aquí quedaría nuevamente 25 factor común de y cuadrado menos 25 por cuánto da 300. 12y. 12y. Cerramos paréntesis y aquí nos quedaría menos 356. Muy bien. ¿Con qué número completamos aquí el cuadrado? 16. Con 16. Muy bien. ¿Y aquí con qué número completamos el cuadrado? 36. Con 36. Muy bien. Entonces aquí debemos balancear la ecuación. Entonces balancearla con un 16 por 16, ¿no? Que en este caso sería ¿cuánto? Bueno, 256. Ay, perdón, 256. 256, muy bien, 256. Y faltaría el 25 por 36, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería 25 por 36? 900. 900 exactos, ok. Listo. Entonces aquí tendríamos que sacar el resultado de todo esto. ¿Cuánto nos da? 800. 800. Listo. Y acá tendríamos entonces 16 y podríamos factorizar, ¿no? Entonces la factorización quedaría x más 4. Espero que todo esto ya sea natural para ustedes. Raíz y raíz elevado al cuadrado más
25, aquí factorización, ¿no? Entonces quedaría y menos 6 al cuadrado. ¿Listo? Y ya entonces el último paso sería dividir todo en 800, ¿no? Entonces dividimos acá en 800, dividimos acá en 800 y acá. ¿Vale? Bien, ¿qué número nos quedaría aquí abajo? 25. 25. Ok. ¿Qué número nos quedaría aquí abajo? 16. 16. Mm, 32. esperen un momentico porque efectivamente estos no son los números. Sí, me acuerdo que yo coloqué ese ejercicio para que no diera eso. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que debían tener mucho cuidado porque no siempre se intercalaban los números? Ah, este es el momento. Entonces, ¿qué número quedaría aquí abajo? Ahí da Da 50. 6.89. Ahí Acá, va 50. acá 50. ¿De dónde salió ese 50? 800 dividido 16. ¿Sí? 800 dividido 16 da 50. ¿Listo? Más. Aquí quedaría y menos 6 al cuadrado. Y aquí, entonces, efectivamente, ¿qué número es? 32. 32. 32, efectivamente, igualado a 1. Listo. Entonces, presten atención que nosotros ya sacamos la ecuación canónica. ¿Sí? La ecuación canónica. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué distancia en metros separa las dos torres? Ojo que todo esto, toda esta ecuación está en decámetros, o sea que al final vamos a tener que hacer una conversión de decámetros a metros, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo usted encontraría la distancia entre las dos torres de luz? Y hay que acordarse que las dos torres de luz están ubicadas en los focos. Entonces, ¿qué tendríamos que calcular acá? ¿Quién podría decir? A ver, voy a tratar de explicarles con el gráfico qué es lo que está pasando. ¿El centro? No solo eso, aunque el centro ¿La sea distancia focal? la distancia focal, sí señor, la distancia focal. Entonces póngale cuidado. A ver, voy a colocar acá la cuestión gráfica de lo que está sucediendo. A ver. Tenemos la pista es como una elipse, ¿no? Es como una elipse. Así son las pistas, ¿no? Espero que sí sean las pistas. Yo me lo inventé, pero no sé. Entonces tendríamos que en esa pista hay dos torres de luz ubicadas en los focos. Hay dos torres de luz ubicadas en los focos de esa elipse. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia que hay entre torre y torre? Entonces, para hallar esta distancia entre torre y torre, pues prácticamente que debemos hallar la distancia focal, como lo dijo un compañero, ¿no? La distancia focal. ¿Y cómo se halla la distancia focal? ¿Cuál sería el parámetro que deberíamos encontrar acá? ¿Cómo encontramos la distancia focal? ¿Cuál sería el parámetro? ¿Se acuerdan de todos los parámetros? ¿Quién era? Ubicar los puntos en donde se encuentran los focos y calcular la distancia en la recta. Correcto, pero entonces para poderlos ubicar necesitamos calcular a alguien. Acuérdense que... No es lo de la raíz cuadrada. Sí, claro, por eso te digo, ¿cuál sería? A y B y S. Raíz cuadrada de A más B. Claro, por eso... A la 2. Exactamente, vea. Nosotros teníamos que calcular A, luego B, y con A con B se podía calcular C, y C era la distancia focal, ¿se acuerdan? Ay, Dios mío, acuérdense que C era la distancia focal. Entonces, debemos saber quién es A, debemos saber quién es B, y podemos calcular con A y B C, ¿vale? Entonces, digamos que acá es muy sencillo porque des en cuenta que esta es una elipse horizontal, ¿no? Es una elipse horizontal. Entonces, al ser elipse horizontal, entonces el C sale como la raíz cuadrada de el mayor menos el menor. ¿Sí? La raíz cuadrada del mayor menos el menor. O sea que esto nos daría, no sé si mostrarles esto, pero espero que se entienda, ¿no? A es raíz de 50 y B es raíz de 32. ¿Sí? Porque este es A cuadrado y este es B cuadrado. Por lo tanto, el A es la raíz de 50 y el B es la raíz de 32. Sin embargo, aquí en el C se utiliza el A cuadrado y el B cuadrado, ¿sí se acuerdan? Entonces acá tendríamos que decir, bueno, o sea que C es la raíz de A cuadrado, o sea 50, menos B cuadrado, o sea 32. O sea que C sería la raíz de 50 menos 32. ¿Cuánto es? ¿Raíz de qué? 18. 18. Listo, perfecto, 18. Entonces, ¿cuánto nos da la raíz de 18?
4.24. 4.24. 4.24. Ok. Entonces, estamos hablando que la distancia focal es de 4.24, o sea, la distancia del centro al foco es 4,24. 4,24 y la distancia del centro al otro foco es 4,24, ¿sí? 4,24 hacia acá y 4,24 hacia acá. O sea que ya podrían ustedes decirme cuál es la distancia entre los dos focos, o sea, entre las dos torres de luz. ¿Cuánto sería? 8.48. 8.48, o sea que la distancia, ojo, la distancia entre el foco 1 y el foco 2 es de 8.48. Pero esto está en qué unidades de medida? Decámetros. En decámetros. Y la primera pregunta, o sea, la respuesta dice que nos den la solución, pero en metros. O sea que ¿cuál es la distancia entre las dos torres de luz? En metros. Si 84 sí, señor, metros. correcto, sí, señor. Entonces acuérdense que un decámetro es igual a 10 metros. Por lo tanto, 8.48 decámetros serían 84,8 metros. O sea que la distancia entre las dos torres de luz es de 84,8 metros. ¿Listo? Voy a encerrar esta primera solución porque digamos que es la respuesta de la pregunta A. Bien, nos quedan 9 minutos. Bueno, hagámosle pues. Primera pregunta, espero que se haya entendido, ¿no? La distancia entre las dos torres de luz. Entonces, sí o sí debíamos encontrar lo que es la distancia focal, ¿sí? Y la distancia focal es la raíz del mayor menos el menor, pero al cuadrado, o sea que son estos mismos numeritos. Voy a colocar acá la distancia focal nos dio 4,24. Bien, segunda pregunta, vea. Una pista de patinaje certificada por la Federación Colombiana de Patinaje debe medir más de 400 metros, o sea, en perímetro debe medir más de 400 metros y debe tener una excentricidad entre los valores de 0.5 y 0.6. Esta pista atlética puede ser certificada. Entonces vamos a calcular primero esa excentricidad. Entonces, ¿cómo se calcula la excentricidad? C sobre A. C sobre A, correcto. Entonces la excentricidad sería C, lo que nos haya dado C, sobre lo que nos haya dado A. Entonces tenemos que C es 4,24, ¿no? 4,24 aproximadamente, ¿no? Sobre A. Y A es, habíamos dicho que raíz de 50, ¿no? A es raíz de 50 porque a este valor se le saca la raíz para hacer A. Es raíz de 50. Listo. ¿Cuánto nos da esa excentricidad? 0,59. 59. 0,59. La excentricidad nos dio 0,59. O sea que pasó por lo menos la prueba de la excentricidad. Este valor sí está entre 0, Sí. Sí, ¿cierto? O sea que la excentricidad sí es un valor entre 0,5 y 0,6. O sea que efectivamente pasó la primera prueba. Ahora la segunda prueba es saber si esta elipse, ojo, saber si esta elipse mide más de 400 metros. ¿Será que mide más de 400 metros? Entonces necesitamos acordarnos de esa fórmula que yo les di, ¿no? El perímetro de una elipse. ¿Alguien la tiene por ahí? Profe, no, o sea, no sé si me acuerdo, pero creo que era de pi de A más B, algo así. Sí, señor. O por Sí, B, señor. algo así. Sí, señor. Sí, señor. Tiene toda la razón. El perímetro sería A más B por pi. ¿Listo? A más B por pi. Ojo que A y B ya los tenemos acá, vea. Raíz de 50 y raíz de 32. O sea que el perímetro, ojo que el perímetro entonces sería raíz de 50 más raíz de 32 y todo eso por pi. Pero esto está en decámetros, ¿no? Toca revisar porque esto está en decámetros todavía. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Ojo porque los paréntesis son importantes. Primero se hace la suma y luego se multiplica por pi. Medio 39.98. 39.98. Ojo que esto sería el perímetro de la elipse, o sea, la longitud de la pista de patinaje. Esta sería la longitud, pero en decámetros. O sea que en metros, ¿cuánto sería? 399.8. 399,8 metros. O sea que pasa la prueba. Sí, ¿no? Sí. Pues está muy, pues está muy 400, es cerca. muy exacto.
Está muy cercano, ¿no? Pero si somos exigentes, no lo pasaría, No pasaría. no pasaría. Y no pasaría como por 20 centímetros, ¿no? Como por 20 centímetros. Entonces ya tendríamos el resultado de la pregunta B. Si somos exigentes, entonces no sería certificada, ¿no? Entonces no sería certificada. No estaría certificada porque primero, bueno, sí pasó la prueba de la excentricidad, tiene que ser un número entre 0.5 y 0.6, pero el perímetro, vea que dio menor a 400 metros, o sea que no podrían certificarlo por ese lado, ¿vale? Bien, Profe, una pregunta. dime. Si el perímetro hubiese dado 400 o más de 400, la excentricidad sería más grande, ¿no? Pues dependiendo, sí, ¿O seguiría dependiendo. siendo igual? Entonces ahí tendríamos que revisar quién es C y quién es A. Porque sí, efectivamente, si el perímetro fuese un poquito más grande, pero bueno, podríamos hacer esto, mira. O sea, no es por nada, pero podríamos coger la elipse y agrandarlo un poco, pero la excentricidad sigue siendo la misma. ¿Por qué sigue siendo la misma? Porque la razón entre C y A va a ser exactamente la misma. O sea, si la agrandamos acá, ¿no? Si la agrandamos por este lado. Pero si agrandamos la elipse por este otro lado, entonces sí la excentricidad va a cambiar, ¿sí? Entonces es como entender bien cómo Ok. cuál es el juego. Pero sí, efectivamente la excentricidad y el perímetro están, si cambia una puede cambiar el otro. O sea, es posible, es posible. Listo. Espero que se haya entendido entonces la pregunta B. Tenemos 4 minutos, a ver. ¿Cuántos metros cuadrados están constituidos por pavimento especial de la pista? ¿Cuántos metros cuadrados están constituidos? Entonces acordémonos que dentro de la elipse hay una circunferencia, ¿no? Dentro de la elipse hay una circunferencia. Entonces teníamos como una circunferencia aquí, algo así, ¿no? Teníamos una circunferencia, a ver, acá. Entonces esa circunferencia pues va a ser más pequeñita, ¿no? Va a estar aquí adentro. Y se supone que esa circunferencia tiene el mismo centro de la elipse, ¿sí? Entonces realmente lo que nos están diciendo, ¿cuántos metros cuadrados están constituidos por pavimento especial de pista? Nos están pidiendo el área de este pedazo, ¿sí o no? De este pedazo de acá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, a ver, para poder encontrar esa área? A ver, necesito a ustedes, a todos los pilos, a ver, ¿cómo hago para hallar esa área? De alguna forma no podría ser hallando el área de la elipse y después la del círculo y se resta. Sí, señor, ahí está. Entonces, el área de pavimento especial, el área de pavimento especial sería el área de la elipse menos el área de la circunferencia, ¿sí o no? El área de la elipse menos el área de la circunferencia. Por lo tanto, debemos recordar que el área de la elipse, ojo, el área de la elipse tiene una fórmula y el área de la circunferencia también tiene otra fórmula, ¿no? ¿Cuál era el área de la circunferencia? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. ¿Y cuál era el área de la elipse? Creo que en eso sí se multiplican los tres, ¿no? Sí, señor. Pi por A por pi por B. Sí, señor, correcto. Pi por A por B. Muy bien. Entonces, pregunta. ¿Cuál sería el radio de la circunferencia? La mitad del diámetro. Es que no me acuerdo cuánto era el diámetro. La mitad del diámetro, correcto. Dice que el diámetro es de 6 decámetros. O sea, el radio sería Tres. 3. Listo, muy bien. 3. Entonces ya tendríamos que el área de pavimentada sería, ¿vale? Sería el área de la elipse, que sería pi por A, o sea, por la raíz de 50, por B, que sería la raíz de 32, ¿sí o no? Ay, Dios mío, espera. La raíz de 32 menos el área de la circunferencia, que en este caso sería pi por el radio al cuadrado, o sea, pi por 3 al cuadrado. Ojo que el radio habíamos dicho que era 3, ¿no? El radio de la circunferencia es 3 porque el diámetro es 6. Si el diámetro es 6, entonces el radio sería la mitad, que es 3. Y listo, o sea que el área de pavimentación, ¿cuánto daría? A mí me dio 97.38. Listo, voy a confiar en su 97.38. Y esto estaría ¿en qué unidades?
Decámetros. En decámetros. Y como es un área, decámetros cuadrados. Al cuadrado. ¿Listo? Como no nos dicen que demos el área sí, perdón, nos dice cuántos metros cuadrados, o sea que tendríamos que hacer el cambio de decámetros a metros cuadrados. ¿Listo? Les voy a dejar esa tarea y también les voy a dejar, por favor, tómenle fotico a esto, a la última pregunta. ¿Cuál es la ecuación general de la circunferencia que se encuentra dentro de la elipse? Ojo, porque la circunferencia, usted ya sabe cuál es el radio y usted ya sabe dónde está el centro, porque es el mismo centro de la elipse. Vean, es el mismo centro de la elipse que estaba por ahí, que es menos 4,6, ¿no? Entonces la idea es poder sacar la ecuación general, ojo, no la canónica sino la ecuación general, ¿vale? Entonces por favor tómele foto, pantallazo, y el que quiera la próxima clase lo revisamos. ¿Listo? Bueno, igual espero enviar este PDF hoy y tienen una semanita como para poderlo trabajar, entender bien qué fue lo que pasó. Listo, chicos, muchísimas gracias. Ya se acabó nuestros 40 minutos, se pasó volando. Nos vemos mañana. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, a ustedes que estén bien. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao.